Hola, yo les escucho perfectamente Hola, bien. Genial, y Hola, ahora ¿qué hola. tal? Y había enviado una nota de que estoy a favor de que grabéis sin problemas. vale, Perfecto, muchas perfecto. gracias. Ah, mira, Hola, ya la Elliot, acabo ya de te ver. vemos. Ya, Bienvenido. perfecto. Hola, hola a todos. Ya, Elliot, ya te vemos, mira qué bien. muy bien. Yo creo que ahora ya podemos ir empezando, ¿no? Si os parece bien. Creo que Que sí. somos ya 11, faltan 5 o 6 personas de las que se habían apuntado, pero ya irán llegando. Y si les ha pasado algo y no pueden llegar, no esperar a los que habéis llegado dentro del plazo, ¿vale? Perfecto, pues yo creo que vamos a empezar. Sí, Si me haces hospedadora, Vir, para que te hago pueda hospedadora compartir pantalla. ahora mismo. Ahí, ya estás. Vale. ¿Veis la pantalla compartida a todos? Sí, Muy bien. Correcto. Pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por haber venido en primer lugar, por dedicarnos este rato de vuestro tiempo en querer conocer un poco mejor lo que es el trabajo híbrido y GoBlend, pero sobre todo qué es el trabajo híbrido, que es lo que queremos compartir con vosotros hoy, y cómo de alguna manera se puede abordar este tema tan de actualidad para que funcione cuando no estamos juntos, ¿no? Que es un poco el título de esta mesa redonda y lo que todos anhelamos o esperamos o nos estamos esforzando en nuestras organizaciones, ¿no? Que se pueda seguir funcionando a pesar de que no siempre estamos juntos. Hemos organizado esta mesa redonda en 3 bloques, principalmente. Un primer bloque de una media hora, 25-30 minutos, en los que yo os voy a trasladar pues, algunas ideas generales sobre el trabajo híbrido. Un segundo bloque en el que vamos a moderar Virginia y yo un debate, ¿no? Por eso es mesa redonda, de todas las ideas, de todas las dudas, de todos los aspectos que queráis traer a esta mesa para compartir y para que se puedan establecer sinergias entre nosotros. A este respecto, os pedimos durante esta media hora, podéis escribir en el chat todas las preguntas que tengáis o todas las reflexiones, las iremos recogiendo y entonces las comentaremos durante la mesa redonda. No sé si tendremos tiempo de comentarlas todas, pero sí que queremos que los temas que traigáis, las dudas que traigáis, sean el combustible del debate de la mesa redonda. ¿De acuerdo? Y por último os contaremos también qué es GoBlend, para que conozcáis un poquito más qué es lo que hacemos, pero eso será al final. ¿De acuerdo? Así que, Virginia, si te quieres presentar, y así, pues bueno, nos ponen cara y nombre y un poco trayectoria. Soy Virginia Belert, estoy en consultoría, iba a decir desde que recuerdo, pero es mentira porque tengo recuerdos anteriores, desde el año 92. Lo que significa que soy muy jovencita, porque si en el año 92 ya estaba en este oficio, pues imaginaros, ¿no? Estuve muchos años en una de las Big Five y luego al final pues me puse por mi cuenta, sobre todo para tratar de equilibrar un poco mi vida familiar, que no era nada fácil, ¿vale? Y yo digo, sigo enamorada de este oficio. Creo que la relación más estable que he tenido en toda mi vida ha sido esta profesión. Lo que quiere decir que tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta. Y esto, yo digo que a mí me da mucha pena esa gente. Vas en el coche por la autopista y ves estos con estas caras que parece que se van a morir. Y me dan mucha pena porque al final pasamos 2/3 partes de nuestra vida trabajando. Y no os cuento nada más. Ya irán saliendo cosas durante la mesa redonda. Gracias, Virginia. Pues para los que no me conocéis, mi nombre es Nausica y bueno, pues yo no tantos años como va Virginia, pero bueno, 21 ya que me dedico a los recursos humanos. Un poco también consultoría, mucha multinacional, he emprendido, es la segunda vez que emprendo, y también una loca enamorada de mi trabajo para bien y para mal. Yo creo que esta locura nos ha llevado a las dos, a Virginia y a mí, a fundar GoBlend, de lo que ya os hablaremos al final de la mesa redonda. Muy bien, pues vamos a empezar a entrar en materia con unos datos que pueden ilustrar un poco dónde nos encontramos.
Empezamos por el del medio. Un 45% de los españoles sufren estrés laboral. Este estudio salió justo antes de la pandemia y es más que probable que esta cifra se haya incrementado durante este periodo tan complicado. Pero fijaros en este 45% que es muy sintomático. Un 74% de los españoles vivimos hiperconectados. Esto quiere decir always on. Yo creo que nos identificamos mucho todos con esta nueva palabra, ¿no? La hiperconexión. Una cifra también interesante es entre el 2 y el 6% de incremento potencial de la productividad si trabajamos en híbrido. Entonces, aquí ha habido una cifra interesante y es un incremento del teletrabajo durante el tiempo de pandemia, lo cual es lógico, ¿no? A nadie nos ha sorprendido que en 2019 la curva del teletrabajo se doblara a nivel mundial. ¿Qué ha ocurrido? Que sí, se ha doblado, pero ahora que estamos más o menos intentando volver a la normalidad, la curva va bajando, porque ya no es obligatorio teletrabajar. A pesar de eso, esta curva no se va a colocar nunca en los índices iniciales prepandemia. Nos vamos a quedar bastante por encima. Eso dependerá de la opción que elija cada empresa. Pero a los índices iniciales no vamos a llegar ya nunca más porque eso ya pertenece al pasado. Para centrar un poquito los conceptos, nos gustaría diferenciar estas palabras, porque muchas veces se confunden y se habla de trabajo, teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo remoto, trabajo híbrido, y lo cierto es que son cosas diferentes. Entonces vamos a poner, si os parece, etiquetas a cada uno de estos conceptos para luego centrarnos en el nuestro, que es el trabajo híbrido. El trabajo presencial lo conocemos todos, ¿eh? Aquí no hay dudas porque hemos nacido con esa realidad y todos conocemos perfectamente lo que significa el trabajo presencial, el que hemos vivido básicamente hasta 2019. El teletrabajo es la palabra que utilizamos todos desde el momento pandemia, ¿no? Estamos teletrabajando. Y no es incorrecto porque el teletrabajo implica una denominación geográfica, es decir, estoy trabajando desde un lugar que no es mi puesto de trabajo, estoy teletrabajando. Sí que es cierto que como la mayoría de nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, el teletrabajo se ha asociado de manera prácticamente directa a trabajar desde casa. Pero si yo trabajo desde otro lugar, también estoy teletrabajando, si tengo los medios, porque teletrabajar solo implica, como os decía, un cambio de localización, nada más. El trabajo a distancia es bastante sinónimo del teletrabajo. Lo que pasa es que ya lo venimos arrastrando desde unos cuantos años, incluso décadas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los jefes de equipo, en los visitadores médicos, en los comerciales, ¿no? Que, bueno, que se movían, ¿no? De tienda en tienda, de sucursal en sucursal, de cliente en cliente. Ellos trabajaban y algunos siguen trabajando a distancia, porque aunque tengan o no tengan un lugar físico, necesitan desplazarse para poder trabajar. Y esto sería el trabajo a distancia. El trabajo remoto implica subir un escalafón y dar un salto importante. Trabajar en remoto no es simplemente ofrecer, ¿no? medios a nuestros empleados para que trabajen en otro lugar, sino que implica cambiar, adaptar la cultura a una modalidad de trabajo diferente. Es decir, el trabajo remoto implica necesariamente un cambio de paradigma, implica otorgar autonomía, implica otorgar confianza, responsabilidad, empoderamiento, para que cada uno trabaje en función de unos objetivos. Que trabaje cuando quiera, que trabaje como quiera y que trabaje desde donde quiera. Porque aquí lo que importan son los resultados. Para trabajar en remoto, evidentemente, tiene que haber una infraestructura que acompañe todo esto y que permita que se puedan conseguir las mismas cosas que de manera presencial, pero trabajando en un entorno que no es físico. El trabajo remoto en sí es mucho más complejo que el teletrabajo. El teletrabajo, como hemos dicho, simplemente con medios técnicos se puede solucionar. El trabajo remoto no. Y llegamos al trabajo híbrido, ¿no? Que aquí es donde nos posicionamos nosotras. ¿Qué es el trabajo híbrido? Pues parece claro, ¿no? Cogemos un poquito de presencial, cogemos un poquito de remoto y buscamos una fórmula óptima. Las empresas hoy en día están haciendo experimentos, que si un 2-3, que si un 3-2, que si ofrecemos que cada departamento se organice a su manera. Se está probando cuál es la fórmula que mejor funciona para cada empresa. Lo cierto es que somos todos unos principiantes y nadie conoce
la fórmula exacta. Pero una cosa sí está clara, el trabajo híbrido es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuentas con los pros del trabajo presencial y los pros del trabajo remoto, también tienes que lidiar con los contras de ambos paradigmas. Y en definitiva, ambos son paradigmas de trabajo. Entonces, gestionar una organización para que el trabajo híbrido funcione de manera eficaz implica tocar todas las teclas de la organización, empezando por la cultura y por los valores. Por lo tanto, es un enfoque de futuro y de presente, diríamos, sí. Se puede conseguir el mejor resultado, mayores índices de productividad y efectividad, sí, pero ojo que es el más complejo, y no podemos obviar esta complejidad porque entonces no vamos a implementar bien una cultura de trabajo. Os recuerdo, preguntas que os vayan surgiendo al chat y Virginia las va recogiendo. Muy bien, esto nos lleva a rescatar algunos paradigmas, algunas paradojas que nos están surgiendo ahora que ya tenemos 1 año y pico de práctica con esto de trabajar de manera remota o teletrabajar. Fijaros en estas paradojas, a ver qué os parece. El trabajo remoto va a terminar con la presencialidad y la cultura del calentamiento de silla. Cuando empezamos con la pandemia muchos pensaron esto, ¿no? Qué bien, se ha acabado eso de ir al despacho, estar ahí calentando la silla porque mi jefe me está vigilando, vamos a aprovechar mejor el tiempo y demás. Bueno, pues es una paradoja, pero ha ocurrido justo al contrario. El calentamiento de silla no solo no ha desaparecido, sino que ha empeorado, pero se ha digitalizado. Es decir, ahora calentamos la silla de manera digital. Y ya no le sorprende a nadie estar en el sofá a las 10:30 de la noche, con Netflix puesto, pero pendiente, ¿no?, de que el jefe a ver, que si me tiene que decir, hoy envía esto mañana, a primera hora y cosas por el estilo. Entonces, bueno, yo suelo decir que en este aspecto hemos salido de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Entonces, mucho cuidado porque la presencialidad ahora sigue existiendo, se ha vuelto peor y se llama presencialidad digital. Otra paradoja, el trabajo remoto va a disparar la productividad. Eso creímos todos al principio y eso sucedió al principio. En la primera etapa de la pandemia, cuando todos nos pusimos a trabajar desde casa, la productividad aumentó. Estábamos más o menos contentos, que bien, no me tengo que mover, más o menos tengo los medios y fue incrementando la productividad. ¿Qué ha pasado? Que ahora ha bajado. Ha bajado porque no es sostenible la metodología que se implementó de, pues bueno, de entrar un poco en pánico, de en el ordenador, haz desde casa lo mismo desde el trabajo, pero nada más. Es decir, no se ha acompañado a las empresas en este proceso. Entonces, bueno, pues han empezado a surgir un montón de trastornos que antes no existían, desde la hiperconexión. Os cito algunas porque son palabras nuevas que hasta hace poco ni nosotras conocíamos. Pero aparte de la hiperconexión, se está generando tecnoansiedad, que es la falta de adaptación a estas nuevas modalidades de trabajo, sobre todo para personas ya de cierta edad. La tecnoadicción, que es la necesidad de estar siempre conectado y mostrarse siempre disponible, y la tecnofatiga, que es pues bueno, el cansancio mental, y no solo mental, sino físico, que proviene de estar todo el día pues, pegado a una pantalla de ordenador y saltando de zoom en zoom, ¿no? Que al final, y a veces lo comentamos con Virginia, acabamos el día sin haberte cruzado con ninguna persona de carne y hueso, ¿no? Solo saltando de zoom en zoom, y esto tiene repercusiones psicológicas y emocionales importantes que están empezando a llegar, pero que van a llegar en pelotón en los próximos meses y años. Otra paradoja, con el trabajo remoto el absentismo se va a estabilizar. Eso también se pensaba, porque bueno, la gente se tiene que desplazar menos, ¿no? Se pueden generar menos accidentes laborales, la gente va a estar más contenta, más motivada, menos depresiones, menos ansiedades, menos jefes aquí estoy admitiendo a algunas personas que llegan, menos jefes aquí, ¿no?, en la nuca controlando lo que hago. Bueno, pues no, el absentismo no se ha estabilizado. Fruto de estos trastornos y de otros que os he comentado, seguimos con índices de absentismo iguales y en muchos casos superiores, con lo cual, de nuevo, una paradoja que no se ha cumplido. Otra muy interesante también, el trabajo remoto va a hacer que mi jefe me otorgue más autonomía y libertad. Parecía lógico, ¿no? No le tengo al lado, pues tendrá que confiar en mí
porque si no, no hay otra manera de funcionar. Pues bueno, de nuevo, por un efecto rebote, ha sucedido justo al contrario. Los jefes tienen la necesidad de controlar a sus equipos, además no saben cómo hacerlo, y se están generando, pues bueno, en situaciones del tipo a líderes que están machacando a mails a sus equipos, también para justificar su trabajo y su presencialidad digital, ¿no? A personas que abren canales de comunicación innecesarios para justificar que están trabajando, a mucho seguimiento, a mucho control, y justo lo contrario que implica el trabajo remoto, ¿no? En lugar de dar flexibilidad y autonomía y libertad, mucho control, y de hecho se está fichando en todos los lados de manera digital, ¿no? Con lo cual, para muestra, un botón. Otra paradoja, el trabajo remoto lleva implícito poder disponer de mucha flexibilidad. Esta nos la creímos todos al principio, porque parece más que obvia. Pues bueno, tampoco, porque al final tenemos que conectarnos con un horario de oficina, vamos a poner, de 8:30 o de 9 hasta las 6 o lo que sea, parar para comer, pero no se está haciendo de manera flexible. Es decir, si tú un día quieres tomarte 2 horas para dedicarlos a tu hijo y llevarle al médico, por poner algo, no puedes porque tienes que estar conectado, ¿no? O si tú decides que prefieres trabajar en horario nocturno porque eres de biorritmos vespertinos, ¿no? Y que prefieres empezar a las 10 de la mañana, tampoco puedes. Entonces, flexibilidad muy relativa, porque como lo que estamos haciendo es teletrabajando, ¿no? Haciendo lo mismo en las oficinas, pero desde casa no disponemos de esa flexibilidad. Vamos todos a una, pero conectados. Una más, la tecnología es la clave del trabajo eficiente en formato remoto. Así se ha enfocado el tema. Si tenemos una tecnología suficiente, chachipiruli, que nos mantenga a todos conectadísimos, que las videollamadas funcionen muy bien, que nos permitan tener un chat, etc., este cambio va a funcionar. Bueno, pues no, porque la tecnología no es la clave de este cambio de paradigma. La tecnología es la herramienta que nos permite este cambio de paradigma. Pero nada más. Entonces las empresas que se están empezando a dar cuenta que con la tecnología no es suficiente son las que están empezando a trabajar el trabajo híbrido y los enfoques híbridos de la manera adecuada. Y una última, igual que los líderes sabían liderar antes, sabrán hacerlo ahora con esta nueva realidad. Bueno, como a los líderes tampoco, no les formamos a los líderes, nacen aprendidos, que digo yo, se les exige, se les exige, se les exige. Así ha sido siempre. Se les da alguna pildorita de liderazgo, algún curso agradable y luego se les exige. Y ahora no ha sido diferente, se les ha colocado en una realidad totalmente nueva, al liderar equipos de una manera totalmente desconocida, pero se sigue esperando de ellos lo mismo de siempre, que sean efectivos, productivos, que motiven, que desarrollen, etc., etc., etc. Y de nuevo, nadie les enseña, igual que antes, cómo hacerlo. Resumiendo un poco esta pequeña introducción, ¿qué estatus tenemos? Situación a día de hoy. Muy bien, un cambio de paradigma, ojo, el trabajo híbrido no es un cambio de manera de trabajar solo, sino que es un cambio de paradigma, es mucho más. Tenemos a líderes desorientados que no están capacitados para liderar de esta nueva manera y no lo están porque no les hemos enseñado cómo hacerlo. Tenemos urgencias prioritarias que atender en nuestras empresas, porque tenemos un negocio que desarrollar, tenemos que vender, tenemos que producir y bueno, gestionar todo este cambio de paradigma, digamos que es secundario, lo pongo entre comillas. Tenemos desconocimiento debido a la falta de precedentes, no hay un precedente que nos cuente cómo se hizo esto en el pasado, con lo cual vamos aprendiendo ensayo-error, ensayo-error. Y por último tenemos un montón de nuevos trastornos, como los que os he mencionado antes, que no sabemos cómo tratar. Y a todo esto, como indica la slide arriba, el día a día de la empresa sigue, mis clientes me siguen reclamando, mis productos tienen que seguir siendo producidos y vendidos, y etc., etc., etc. Con lo cual, la ensalada que tenemos encima de la mesa es bastante interesante. Muy bien, ¿cómo podemos intervenir, ¿no? con esta realidad tan compleja? La fórmula parte de esta frase que tanto a Virginia como a mí nos parece muy reveladora. El trabajo remoto o híbrido no mata la cultura organizacional, sino que la revela. ¿Esto qué quiere decir? Que la que nos ponemos a trabajar en remoto o en híbrido
iba a decir una palabra que no se puede decir en una grabación, pero sale todo el caldo de cultivo, sale todo lo que ahí no estaba, aflora. Entonces, claro, eso hay que gestionarlo. Si no tenemos una cultura adecuada a el trabajo remoto o híbrido, da igual si tenemos la mejor tecnología o los mejores líderes, porque no será suficiente. ¿Cómo lo abordamos? 3 ejes de intervención, muy sencillos: cultura, personas y recursos. Cultura es la base del iceberg. Si no trabajamos primero la cultura de la organización y los valores, no va a funcionar. ¿Y esto qué significa? Que si yo no trabajo con flexibilidad, si yo no trabajo con confianza y si yo no trabajo con autonomía, sobre todo con estos 3 valores, no hace falta que implemente ningún trabajo híbrido ni remoto, porque va a ser un fracaso. Entonces, primero, la cultura. Segundo, las personas. Todos sabemos que las personas son el motor del cambio. Por lo tanto, va a haber que trabajar mucho reskilling y upskilling para adecuar a las personas a este nuevo paradigma. Y sobre todo en los líderes, que son, bueno, pues esas articulaciones que todos sabemos que son piezas clave en las organizaciones y que tienen que ser formados. Les tenemos que explicar cómo hacerlo. No podemos esperar que aprendan solos cómo liderar en este nuevo entorno. Y por último, los recursos. Aquí ya entramos con toda la parte más operativa, más de tecnología punta, que puede acompañar a todo este proceso y debe y es totalmente 100% necesaria, pero que de alguna manera no puede ser la única protagonista de esta historia, como viene siendo hasta ahora. Tiene que ir acompañada de una transformación de las personas y de una transformación de la cultura, para que funcione de manera eficiente. Pues podríamos hablar muchísimo de trabajo híbrido, pero os vamos a dar unas simples pinceladas de lo que puede ser a nivel recursos, cómo aterrizar una cultura de trabajo híbrido en vuestras organizaciones. Aquí lo básico es pasar del desktop al laptop, es decir, dejamos el escritorio con el ordenador ahí colocado y la cultura del portátil, ¿no? De no importa dónde esté y no importa en qué momento me conecte. La sincronía y la asincronía deben ser trabajadas de manera lógica y estratégica. Ambas. No quiere decir que todo lo tengamos que hacer de manera síncrona. No. Hay que trabajar también la sincronía. Hay que establecer y hay que trabajar nuevos paradigmas de comunicación. La comunicación cambia con el formato híbrido y con el formato remoto. Hay que trabajarlo. Por ejemplo, la comunicación escrita de repente ha cobrado muchísima importancia. Una importancia que antes no tenía, porque pasábamos por la mesa del compañero, nos parábamos 5 minutos y resolvíamos una cuestión que ahora a lo mejor tenemos que hacer por mail. Entonces, en un momento, además, y perdona que te interrumpa, en el que la gente ya no sabe escribir ni leer. Buen apunte, Virginia, porque nos hemos olvidado. Claro. Nos hemos olvidado. Entonces, se están viendo unas atrocidades a nivel escrito interesantes. Procesos de toma de decisión. Yo no sé si estaréis de acuerdo, la cantidad de decisiones que se tomaban en la máquina del café, compartiendo con otros compañeros, cruzándote con otros departamentos por la empresa. Todo esto ya no ocurre. Los procesos de toma de decisión han cambiado y se tienen que realizar y se están realizando de una manera completamente diferente, donde falta muchísima información que antes cogíamos de manera informal y ahora es muchísimo más difícil. Una de las herramientas que se implementan son los Casual Tech Corners. Pues bueno, y hay plataformas incluso para simular pues la máquina del café, ¿no? Donde antes nos parábamos a hablar y hacer una pequeña pausa pero en el entorno virtual. Es muy importante que haya estos momentos de comunicación informal, porque la comunicación informal en las empresas mueve mucho más de lo que podemos creer a priori. Desempeño y retribución son 2 aspectos más que van a cambiar radicalmente. Ya no podemos medir el desempeño de la misma manera y, por ende, no podemos retribuir siguiendo el esquema anterior, ¿no? Antes pues hacíamos la entrevista esta anual, ¿no? Del desempeño y a partir de ahí decidíamos el incremento. Esto ya, o sea, no se puede hablar en estos términos, es ridículo. Y bueno, conceptos como el nowhere office, ¿no? No hay un lugar de trabajo, ¿no? Sino hay una persona que trabaja, y el no time schedule. Tampoco tiene que haber un horario cerrado, un de 9 a 6, porque entonces el trabajo remoto híbrido no tiene razón de ser. Sí que puede haber unas directrices, por supuesto, no me voy a poner a trabajar a las 3 de la mañana, pero tiene que haber una cierta flexibilidad que permita a las personas
sentirse libres y flexibles. Por lo tanto, como habréis podido adivinar, nuestro foco como GoBlend, a pesar de que somos conscientes de que recursos son importantes, nuestro foco está en las personas, ¿no? En cómo conseguir una cultura de trabajo híbrido a través del desarrollo de las competencias de los empleados de una organización. Y al final son los comportamientos de las personas los que transforman las organizaciones y no al revés. Es decir, no hay manera de abordar este iceberg cultural y de valores si no es a través del comportamiento de las personas, ¿no? Y ahí tenemos el foco puesto. ¿Qué metodología proponemos para abordar esta gran ensalada? Una metodología muy sencilla, Mindset, Skillset, Toolset, que consiste a grandes rasgos en empezar por cambiar la mentalidad, es decir, por trabajar el tema cultural y de los valores. Cuando esto esté ya trabajado, pasar al Skillset, es decir, a desarrollar esas competencias que hacen falta en las personas para que puedan trabajar de manera eficaz en híbrido. Y por último el Toolset, herramientas, tools, todo esto viene al final. No es que no sea importante, es muy importante, pero es, como decíamos antes, un medio y no un fin en sí mismo. De manera que ese es el proceso que seguimos en este orden y no en otro. No podemos desarrollar competencias si no hemos trabajado primero el cambio de mentalidad, el cambio de paradigma, y desde luego no podemos trabajar con herramientas si no hemos trabajado antes los dos puntos anteriores. El otro día con un cliente potencial que nos pidió una propuesta de colaboración, al final nos contestó que no le cuadraba porque tenía pues, otra consultora que les iba a dar unos cursos para trabajar herramientas que ayudan al teletrabajo. Entonces, claro, fijaros en qué punto, ¿no?, de esta escaleta se encontraban. Se estaban hablando todavía de teletrabajo y de herramientas. Por supuesto que el enfoque de GoBlend, el enfoque híbrido, no les cuadraba, porque ese enfoque implica empezar a trabajar el iceberg por su base y empezar por un tema de cambio cultural y de valores. La tecnología y las personas es para nosotros un binomio que va de la mano. A pesar de que hemos dicho antes de que la tecnología es un medio y no es un fin, sí es cierto que una cosa sin la otra no puede funcionar. Esto no es más que un proceso de digitalización, uno de tantos. Trabajar en híbrido es un proceso en sí mismo de digitalización y como tal implica un desarrollo tecnológico necesario, imprescindible, pero que si no se realiza con el apoyo, con el desarrollo y con el énfasis puesto en las personas, no vamos a conseguir nada de lo que pretendemos. Por lo tanto, para nosotras el binomio ganador siempre es personas más tecnología, siempre de la mano. Muy bien, pues Virginia, te doy paso. Vale. ¿Me puedes, voy a dejar de compartir? Sí, y devuélveme el hospedaje. Devuélveme el rosario de mi madre. Venga, todo tuyo, ya eres hospedadora. Hablando del People and Tech, fijaros que yo se me venía a la cabeza 2 o 3 anécdotas sobre eso, ¿no? Una es, yo digo, mi madre, que era una mujer muy adelantada a su tiempo en muchas cosas, muy inteligente, pero ella decidió que aprender a usar un smartphone no era para ella. Hasta 3 teléfonos le llegué a regalar y los 3 me los tiró a la cabeza de vuelta, ¿no? Y esto parece una tontería, ¿eh? Pero yo ahora veo abuelas más viejas de lo que era ella que hacen maravillas con el WhatsApp. O sea, al final esto es una cuestión de querer, ¿eh? Luego yo hace 3 años casi ya estuve como co-líder en el proyecto de transformación digital de Hoteles Meliá y era divertidísimo ver, o sea, de hecho lo que trabajamos ahí era también un tema de competencias y tal, y una cosa que le llamábamos el digital mindset, ¿no? Pero claro, tenías el típico director de zona que el viernes cuando despedíamos a su grupo y lo mandábamos de vuelta para casa, cogía el micro y les decía, bueno, ahora que ya os habéis divertido, salir a vender. Y entonces, claro, pues eso, me estoy enrollando mucho, no sé por qué. Básicamente para ratificar un poco que todos los cambios en todas las organizaciones, todos los que los consiguen son las personas. Los recursos obviamente son necesarios, pero quien de verdad mueve las cosas es la gente, ¿no? Y para que la gente mueva las cosas se tienen que dar 3 cosas. Una, que la dejen. Otra, que la acompañen,
y otra que quiera. Y dicho esto, os digo que habéis sido muy poco activos en el chat, me habéis dado muy poco trabajo, porque yo la idea que tenía era ir cogiendo todas las aportaciones y que fueran saliendo. Tenemos una sola aportación, que es de Marco, y que además yo creo que es algo que todos hemos vivido, ¿no? Es decir, cuando trabajas en remoto, el famoso drama de las interrupciones, que todos hemos hecho prácticas y historias de estas de gestión del tiempo y de planificación, las interrupciones es uno de los mayores enemigos de la productividad, y por aquí Marco nos dice, si no tienen un espacio bien acondicionado y además no son muy rigurosos consigo mismo, lo que va a pasar trabajando en remoto es que las interrupciones se multiplican y por lo tanto la productividad baja. Entonces, estaría bueno que nos vayáis contando un poco la experiencia que tenéis cada uno en ese sentido, cómo lo habéis vivido, qué tenéis para aportar al respecto. Podéis, si queréis, conectar los micrófonos, como es formato mesa redonda, que no es un Ahora ya los podéis abrir. Y así podemos ir comentando. Respecto a las interrupciones, ¿cómo las estáis viviendo? Bueno, perdón, soy Marco, de Bandit, compañero de Marc. Hola, Yo, Marco. En mi caso, me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. El trabajo remoto, en mi caso, desde casa, no me gusta. No me gusta. No tengo una zona habilitada como tal para mi despacho, ¿sabes lo que te quiero decir? La sensación que das de cuando, por ejemplo, estás ahora, por ejemplo, yo estoy ahora en casa, ¿vale? Y estoy escuchando por ahí el pájaro y me estoy poniendo muy nervioso. No sé si a vosotros os pasa también. Bueno, yo creo que estamos acostumbrados venimos, ¿no?, de un pasado en una empresa en la que oíamos otras cosas a las que estábamos acostumbrados, pero bueno, oíamos a los compañeros, ¿no?, sobre todo en los open space, que eran las situaciones en las que trabajábamos, oíamos teléfonos, oíamos impresoras, pero eso era normal, ¿no? Ahora a lo mejor nos sorprende más oír el pájaro, y ahora por ejemplo estoy viendo a las niñas ahí fuera, pero bueno, claro, un poco quizá aquí la pregunta sería ¿cómo hacemos frente a esas interrupciones? Porque una vida sin interrupciones no existe, y un entorno profesional o de cualquier tipo sin interrupciones no existe. Van a estar ahí, sean un pájaro, una impresora o un hijo. Entonces aquí un poco la pregunta que os lanzaríamos, ¿no?, es cómo hacer frente, ¿no?, a estas interrupciones para que no afecten a la productividad y al bienestar. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotras, contigo en este caso. Las interrupciones van a estar siempre, han estado siempre y van a estar siempre. El problema no son las interrupciones, el problema es lo que me pasa a mí con las interrupciones. Entonces hay personas, ya hablo de mí, hablo en mi caso, yo he tenido que aprender, yo ya hace muchos años he trabajado a distancia en entornos remotos, virtuales y trabajo donde estoy. No hace falta ir a un despacho para trabajar, ¿no? Pero ya hace muchos años que hice esa transición y yo he tenido que entrenarme a no prestar atención a ciertas cosas. Entonces creo que, claro que hay entornos mucho más relajados, tranquilos o agradables o adecuados, seguro que sí, pero es que donde estés hay que gestionar lo que te pasa a ti con lo que pasa, y eso requiere un trabajo hacia adentro. Por eso lo que decíais antes de hacer un trabajo hacia la mente, ¿no?, hacia la mentalidad que tengo, hacia cómo veo el trabajo, hacia cómo veo la responsabilidad, hacia cómo veo las interrupciones también incluso, a mí me parece algo fundamental. No es un tema técnico solo. El tema técnico es importante, pero es que donde está tu mente, donde está tu atención, mejor dicho, está tu mente. Y si mi atención está en las interrupciones, pues me voy, esté donde esté, ¿eh? Al menos ese es el recurso que yo hago. Yo lo que hago es pensar en qué es lo que estoy haciendo ahora y hacer eso. Y llevar la atención hacia aquello que estoy haciendo en ese momento. Y el cambio de paradigma que decíamos, ¿no? Porque quizá como estamos acostumbrados a trabajar en un entorno normalizado, estable, siempre el mismo, parece que nuestro cerebro necesita eso para trabajar, ¿no?
Y yo creo que Albert, que has dicho algo clave, ¿no? Yo trabajo donde estoy. Y esto quiere decir que a lo mejor te pilla un día en un bar o te pilla un día en un banco, en un parque, porque estás trasladándote de un sitio a otro, te pilla... Y eso no debe ser entendido como una dificultad, pero estamos lejos de entender eso de esa manera, ¿no? Por eso pues existen centros de coworking, ¿no? Que te emulan como si fueran una empresa para que tú vayas ahí y encuentres tu lugar. Por eso tendemos a organizar nuestra mesa siempre de la misma manera, tener un lugar fijo en el que trabajar. No se nos ocurre, ¿verdad?, movernos en casa, ¿no? Hoy me pongo en la mesa de la cocina, mañana en la del comedor, pasado mañana pruebo en la terraza y me toca el aire. Tendemos a buscar el sitio estable y eso implica también un cambio de paradigma, ¿no? No necesito un sitio estable para trabajar, necesito un PC, un portátil y la mentalidad abierta de que puedo trabajar en cualquier sitio. Bueno, yo creo que aquí va saliendo un poco la base de lo que luego nosotras estamos queriendo convertir en un modelo de negocio, como si dijéramos, que es que la base de que todo este cambio de paradigma funcione y genere el mínimo de sufrimiento posible a todos los implicados es trabajar las habilidades, las capacidades y las actitudes de las personas. Bueno, sí que ha dicho una cosa muy interesante. Somos animales de costumbres, ¿eh? Yo, sí, la primera vez que hice un curso de innovación y de creatividad, uno de los ejercicios que nos pusieron era aparcar el coche en un sitio diferente cada día. Eso es para nota, ¿eh? Eso es para nota. Sí. Bueno, porque... según dónde es lo que pasa cada día. Bueno, claro, obviamente, si aparcas en la calle, pues esto es por fuerza. Si aparcas en una empresa, y yo he estado en multinacional muchos años, es impresionante como cada uno tiene su plaza asignada, que no la ha asignado nadie, ¿eh? Pero no, vas ahí. Eso es el borreguismo de las empresas. No. Esto pasa. Entonces, sí, con el tema este que estáis hablando, perdona Virginia, y quizá porque tengo mucha confianza, te interrumpo. Es un tema de autodisciplina. Sí. El compañero anterior ha comentado, he trabajado donde sea. Yo he trabajado en aeropuertos, he trabajado en hoteles, he trabajado en un montón de sitios. Y es un tema de concentrarse en lo que estás haciendo. Por desgracia, muchas veces estamos acostumbrados a tener un entorno que es el que nos facilita, entre comillas, la capacidad de trabajo y pretendemos emularlo eso en cualquier sitio. Entonces, esto nos pasa que, claro, cuando nos quedamos en casa, si no tienes la mesa, tu mesa con el teléfono a la derecha o a la izquierda, con tu ordenador de toda la vida, con la compañera de enfrente o con la máquina de café, te desconcentras. No, es un tema de disciplina. Digo, yo tengo que trabajar, me da igual donde sea. Yo, por suerte o por desgracia, con esto del COVID, hemos tenido que cambiar en muchas cosas y yo me acuerdo de trabajar en casa, mi hijo, mi mujer y yo, repartirnos espacios y yo era el que iba cambiando de sitio cada vez. Porque yo tenía un despacho en casa, pero me iba a la terraza porque quería fumar o me iba a la cocina porque quería tomarme un café y desayunar. Y mientras tanto iba con el ordenador arriba y abajo trabajando. Sin embargo, mi mujer era mesa del comedor, conectada allí y no la veías que se moviera en 8 horas. O sea, eso es cada uno. Tienes una disciplina y tienes tu forma de trabajar y hay gente que necesita es su sitio y de ahí no la mueves y hay gente que te coge. Yo he bajado a la piscina a trabajar con el ordenador. Yo también. Yo, por suerte o por desgracia, hay esto, que lo conocemos todos, claro. Pillarme un viernes a mediodía, yo soy agente de seguros, entonces, pillarme un viernes a mediodía en el chiringuito con los amigos haciendo una paella y llamarte al cliente que le dan el coche a las 4 de la tarde y decirle, no sabías que el coche te lo iban a dar a las 4 de la tarde, ¿verdad? Me tienes que llamar ahora a las 3:20 para darme la matrícula para que te haga la póliza, con un móvil en un chiringuito haciendo una póliza. O sea, es un poco lo que queremos, a lo que nos queremos adaptar. La voluntad, la parte de la voluntad, ¿no? Es la voluntad. Alfred, sí. Creo que querías intervenir, que has pedido turno en el chat. Sí, he pedido turno porque, bueno, evidentemente, te he dado buenas tardes, que no me he podido decir hola porque me he conectado desde el coche con un cliente y me ha tenido hasta las 4:30 liado. Bueno, yo quería aportar un tema que creo que nos estamos olvidando y lo hablo por propia experiencia. Educar a tu entorno familiar a que estás teletrabajando. ¿Por qué? Nadie ha tenido esa frase de, ya que estás en casa, puedes poner una lavadora. Ya que estás en casa, oye, van a venir a reparar no sé qué, los puedes... O sea, sí, claro, estás en casa, lógicamente, pero realmente no estamos en casa, estamos trabajando.
Y eso es un tema que quizás de educación familiar, quizás yo he oído muchas cosas, pero nadie ha caído en ese tema, o no me ha parecido oírlo. Y yo es un tema que lo he tenido bastante recurrente. O sea, ya que estás, oye, jolín, ya que estoy, ¿qué quiere decir ya que estoy? Oye, yo tengo trabajo, tengo reuniones, los clientes me llaman, yo no puedo estar poniendo una lavadora o tendiendo una lavadora. Estoy trabajando. Entonces, quizás se nos olvida un punto que es que en el teletrabajo también tenemos que educar a la familia, a que cuando tú estás trabajando. Es como si no estuvieras, pero estás, físicamente estás. Y eso quizás es otro punto de vista, Cuidado, yo lo lanzo al aire. ¿Qué pensáis los demás? ¿Qué pensáis de esta aportación? Yo lo tengo asumido. Lo dices como muy indignado, Ahí veo mucho estoicismo ahí, Juan Enrique. Yo lo tengo súper asumido. O sea, a mí llevo años que mi mujer me dice, oye, ya que estás aquí, o ya que has ido a Barcelona, o ya que has hecho no sé qué, aprovecha y pasa por donde no sé qué, y ya me adapto. Porque, claro, el problema es, hay según cómo a una mujer no la puedes educar. Y con respecto a todas las mujeres, cuando queréis una cosa, se os pone en la cabeza... Ahí vamos a cambiar el rumbo. Yo, si me permitís, yo entiendo que este tipo de tareas, Alfred, forman parte de la tarea doméstica, o sea que tienes que tener una distribución de tu tiempo y entre ellas el que hay tareas domésticas que tienes que saber cuándo hacer. No me tienen que decir ya qué, no, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Yo ahí me distribuyo lo que son tareas domésticas con las tareas profesionales. Lo que pasa es que yo, como Albert, llevo desde el 2007 trabajando desde casa o desde casa del cliente, o personalmente no me gusta trabajar en un sitio que no sea o mi casa o una biblioteca o casa del cliente. A mí eso de los bares, la piscina, a mí sí que me genera distracción eso. Entonces lo que yo sugiero es simplemente decir, yo tengo que reducir o eliminar qué interrupciones, ¿no? Todo el mundo tiene interrupciones, pero no se pueden eliminar. Podemos reducir la intensidad y la frecuencia, pero eliminarlas no. ¿Cómo combatimos la distracción? No sé, yo hay cada uno que ve una mosca, se mueve y se distrae, pues yo me aíslo, o sea, yo intento, no. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿cuándo estás en tiempo de concentración? ¿En cuánto estás en tiempo asequible? ¿Y cuánto es tiempo accesible? Y me explico, concentración, no miro ni correo, ni atiendo, es que ni atiendo el teléfono. ¿De acuerdo? A mí me han dicho, pero no lo sé, me lo podéis corroborar vosotros. Hay los buzones de voz o contestadores automáticos, ya sé que no los usáis. ¿Por qué? Entonces yo si me llaman y estoy concentrado, no lo toco, o sea, no lo cojo. Pero cuando acabo mi periodo de concentración, lo primero que hago es devolver las llamadas. Y por orden, los que me dejan primero mensaje, segundo, los que me han llamado, y tercero, el resto. O sea, es un poquito de orden, ¿no? En lo que suelo hacer. Fijaos que he dicho asequible o accesible. Accesible es que permito la interrupción porque no me altera. Es decir, dejo y me reconecto. Es decir, desconecto, hago lo que me ha pedido Albert, por ejemplo, y me vuelvo a conectar. No me supone. Y cuando soy asequible, juego con Albert o con Alfred, que lo conozco, Alfred. Nos conocemos, Alex, nos conocemos. Cuando yo soy Alex, lo dejo todo por ti. Nos conocemos del colegio. El colegio. ¿En serio? Imagínate. En serio. Alejandro Vallés Manzanares. Porque escúchame, claro, yo vi que se había apuntado y yo también le conozco a Alex. Pero sí, ya lo sé, claro, tiene más sentido porque es en torno a recursos humanos, ¿no? EGB, primero de BUP y segundo de BUP juntos en el San Miguel. Hace mucho tiempo. Cuando yo digo que soy asequible, es si me llaman Ausica o me llama Albert, dejo y lo atiendo y lo ayudo. Fijaros que así complemento mi tiempo compatible y tiempo para no ser un ogro. Es decir, si bien cuando Albert me llama y no le atiendo, no sabe que ahora no le puedo atender, pero cuando me llama y le atiendo, sabe que me comprometo a darle una respuesta. Fijaros que la pregunta es, me comprometo a responderte. Esa es mi respuesta. Lo que es verdad que, lo siento, yo soy muy duro, no miro el correo hasta cuando toca el correo. Es decir, ni miro el correo, ni tengo ninguna notificación de ni WhatsApp, no, paso, no, estoy por lo que tengo que estar. Pero cuando estoy asequible, estoy por ti. Claro, fijaros aquí, Alex, si me permites un apunte, sí. Esta metodología, ¿no? de trabajo que tú mismo creo que has diseñado porque te funciona, te parece efectiva y la usas. Me va bien.
te va bien, pero fijaros en si queremos trasladar esto a una organización, lo difícil que es, porque esto, si no se comparte, si no se procedimenta, ¿no? Si no funcionamos todos a una y solo funciona si Alex, no sirve de nada. O sea, si queremos trabajar en remoto o en formato híbrido, tenemos que construir, ¿no? Lo que llamamos un plan de trabajo híbrido, donde todas estas cosas estén contempladas, donde, señores, si yo estoy concentrada haciendo algo, no quiere decir que no esté hiperconectada, no, quiere decir que estoy hiperconectada en otra cosa que no es el chat o el mensajito. Entonces, muchas gracias, Alex, por esta aportación súper enriquecedora y simplemente añadir que esto hay que llevarlo a la organización a otra escala, porque si no, si cada uno busca su propia fórmula, imaginaros que rompecabezas, ¿no? Vaya un Tetris tan difícil. Cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, justo. Aquí Alex ha dado con una cosa que además, yo digo, de los que nos hemos dedicado toda la vida a ayudar a que las cosas funcionen mejor en las empresas, todos hemos tocado temas de productividad, de planificación, de gestión del tiempo, de tal, pero básicamente esto engancha un poco lo que dice Nausica con otra cosa que yo, no últimamente, o sea, yo me acuerdo de haber escrito un artículo sobre hiperconexión hace 4 o 5 años. Entonces, cuando la tecnología nos lleva, yo no creo que la tecnología esté pensada para volvernos locos, pero al final la forma que usamos las cosas, y me refiero, por ejemplo, al famosísimo WhatsApp, que es una herramienta súper potente para comunicarte en tiempo real con la gente, pero que ya se ha convertido en una de las estrellas de las interrupciones, porque claro, si tú metes un mensaje por WhatsApp y a los 3 minutos, porque no te han contestado, ya estás, ¿sabes aquello? El iconito este que hace así. Entonces, todo lo que está pasando con la tecnología, por un lado, nos ayuda mucho y por otro lado, estamos generando un colectivo de personas cada vez con más déficit de atención, cada vez con más dificultad de concentración, cada vez con más dificultad para leer, para escribir. Y entonces ahora tenemos que meter todo eso en la maleta y hacer una maleta que nos lleve a algún sitio, que no nos haga aparecer en Tombuctú. Entonces, claro, aquí van saliendo una serie de cosas que son muy interesantes. Hay otra cuestión que apuntaba Rebeca por aquí, que muchos de las dificultades que está teniendo la gente en el día a día cuando no trabaja en su oficina tienen que ver con las limitaciones propias de los espacios que tenemos cada uno. Y ahora voy a ser un poco bruta. Y yo digo, sí, claro, desde la perspectiva de un jefe que con toda probabilidad vive en una casa unifamiliar con 3 plantas, digo, ay, tío, pues métete en tu despacho de casa y contéstame que no pasa nada. Si tú vives en un piso de 60 metros cuadrados y tienes que plantar el portátil en el mismo sitio que de aquí 5 minutos tienen que cenar tus hijos y por el que se pasean los gatos, explícame ¿cómo pones los límites a las interrupciones ahí? Pues yo cuando Alfred hablaba de limitar las interrupciones, yo en mi cabeza pensaba, yo te reto que vengas a mi casa a conseguir que mis 3 gatos no se te pasen por el ordenador cuando trabajas. Y creo que el secreto está en nuestra cabeza, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que trabajar nuestras habilidades para podernos concentrar en un entorno muy diferente. Hace unos días, nosotros llevamos casi 1 año trabajando en este proyecto, una de las cosas que hablábamos es 20 años luchando por la conciliación entre la vida profesional y la personal y ahora todo esto que está pasando la ha convertido en un totum revolutum que parece casi imposible de separar una cosa de la otra. Yo creo que aquí, Virginia, un poco la clave es, no sé qué opináis el resto, la normalización. Es decir, normalizar una situación que de momento nos parece a todos poco normal. Pero ahora ya creo que nos hemos acostumbrado a los gatos. Bueno, yo no tengo gatos, pero yo al final que ahora mismo tenía a mi hija mayor en la terraza haciéndome así, ¿no? No la habéis visto, pero a mí me entra la pequeña cada 2 por 3 y yo lo normalizo. Yo al final, a ver, esto porque es una situación un poco más formal, ¿no? Pero si no le digo, ven Valeria, ven, mira, di hola.
Y nos estamos acostumbrando a este tipo de... A nadie le sorprende ya que ocurran estas cosas, a nadie le molesta que suene el repartidor de Amazon, que siempre suena cuando estamos en un Zoom. Son cosas ya normales, ¿no? Pues dices un momento, ¿no? Vas y vuelves. Entonces, yo creo que parte del secreto de todo esto es normalizar. Si lo normalizamos nosotros, se normalizarán las organizaciones. Yo, permiso, si se puede. Claro. ¿Qué tal? Yo, desde el punto de vista comercial, bueno, he sido comercial toda la vida, desde farma, coches y demás, y bueno, te dedicas a vender, a prospectar y a intentar contactar con la gente. Yo creo que de lo más importante y uno de los enfoques sobre los que Nausicaa tenéis aquí una gran oportunidad es que las personas en el entorno profesional nos estamos viendo, o sea, estamos cambiando, nos estamos viendo obligados a cambiar en el enfoque, en cómo nos acercamos, independientemente de luego las herramientas que tengamos para hacer nuestro trabajo y que nos proporcionen nuestras empresas. Pero sobre todo nosotros mismos, pues ahora estamos en una situación, en un escenario muy particular en el que se supone que tienes que hacer el mismo trabajo que estabas haciendo cuando estabas físicamente en un sitio, que los roles que tú tenías en ese sitio, en tu puesto de trabajo estándar, específico, que has hecho durante toda la vida, ha cambiado, ya lo estás haciendo fuera y a lo mejor no lo estás haciendo porque no tienes posibilidad, ni con la misma calidad, porque no tienes la posibilidad a lo mejor de poder tener el tiempo necesario para poder atender a esa persona de la forma adecuada. Yo ahora, por ejemplo, toda esa prospección te lo hablo desde el punto de vista comercial puro y duro. Hoy en día, o sea, tener una visita... Antes, cuando tenías una visita presencial, acotabas una hora, una reunión y trabajabas sobre ese proyecto, bueno, de una forma muy centrada, porque tú ya hacías un appointment sobre eso. Hoy en día, ostras, es que estás con un Zoom, se te mueve el Zoom, la hora, la persona, esa persona a lo mejor no tiene la tranquilidad suficiente para atenderte con la calidad suficiente y luego el resultado de eso, de esa reunión, de ese Zoom, de ese meeting, pues bueno, yo creo que no es tan efectivo como lo era en el pasado. Con lo cual, considero de que ahí tiene que haber un aprendizaje a un nuevo método de trabajo, tanto desde la parte de los decisores como los que también tenemos que estar haciendo este trabajo. Y creo que hasta que todo esto no esté normalizado, que sería la otra parte, ¿no? Pues bueno, vamos a tener ahí yo creo que un descontrol bastante grande en lo que sería sobre todo la eficiencia, que es lo que la empresa nos está pidiendo. Al final nos está pidiendo resultados, contactar con la gente para poder vender, para poder asesorar, para poder prestar servicios. Y las herramientas, por otro lado, que sería la otra base, ¿no? Lo que se estaba comentando de qué era cómo vamos a poder hacer nuestro trabajo, pues nos proporcionan herramientas. Las herramientas que nos están proporcionando básicamente son herramientas de control pura y dura, de gestión, que podía estar bien, o sea, que el valor de una empresa es la información que tú obtienes de tus acciones, está muy bien, pero de la manera de cómo se está enfocando, claro, como tienen que regular esas horas, ese teletrabajo, lo están haciendo a través del control, que realmente lo que gestiona, pues bueno, es otro desorden y mucha inseguridad y mucha ansiedad a muchas personas, ¿no? Lo dejo ahí. No, este aspecto es clave, Santi, porque... Pero básicamente son las personas y en lo que nos estamos convirtiendo las personas y en cómo nos estamos relacionando profesionalmente las personas, que es lo básico. Y ese control yo creo que está afectando mucho tanto a equipos como a líderes, porque realmente se está llevando a cabo este cambio a través del control. Creo que lo has explicado muy gráficamente y no es el camino, o sea, es justamente si esto fuera una línea continua y aquí está el control, nos tendríamos que ir al lado opuesto, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, el cambio de cultura, de paradigma que os venimos compartiendo desde el principio. Y esto nos lleva un poco al tema del liderazgo, que para gestionar un poquito el tiempo me gustaría introducir y ponerlo encima de la mesa, el papel de los líderes, ¿no? La importancia de los líderes en este cambio de paradigma como motores de cambio y como personajes clave
en esta situación. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis que se está acompañando a estas personas? ¿Cómo valoráis su papel en este proceso de cambio? Yo creo que... Uy, perdón, Elliot. No, yo y acabo en mi experiencia. Empieza Santi y luego sigue Elliot, ¿de acuerdo? Perfecto. Y no sé si Albert, ¿tú querías decir algo o no? Sí, pero vale, pues, luego. Santi, Elliot, Albert, venga. Vale, pues yo siguiendo un poco considero que es en mucha parte la experiencia que has comentado tú antes, se está apostando por las herramientas más que nada por el asesoramiento o una gestión adecuada de lo que serían las personas. Por ahí. Elliot. Sí, hola. Bueno, mi comentario diría una parte sobre lo que es el liderazgo y las organizaciones. Creo que este tema del trabajo híbrido va a ser una evolución que se detonó la pandemia y bueno, la necesidad de la conciliación de la vida laboral con personal. Entonces, mi reflexión va desde el primer punto que plantean ustedes, Náusica, de cambiar la mentalidad. Pensemos en una organización como puede ser Santander. Su líder, la señora Botín, ¿qué va a hacer cuando tienes una ciudad Santander que te genera una cantidad de gasto y que se construyó pensando en concentrar ahí a la gente, crearles el mejor entorno posible laboral? De repente la tienes vacía. Entonces, y si dices, bueno, voy a permitirles que vayan a sus casas y les voy a tener que dar, los voy a tener que desarrollar las habilidades que necesiten para trabajar en casa, les voy a tener que dar herramientas. Pensemos en un banco, la seguridad que se necesita, simplemente encriptar la información para, pues eso, salvaguardar la seguridad que se necesita. Entonces, las organizaciones, o sea, partiendo de que sí es algo individual, como los ejemplos que pusieron ahora mismo Alex, Alfred, Albert, cuando lo multiplicas por miles, ¿qué vas a hacer? O sea, no puede haber 1000 personas trabajando en la piscina, 1000 personas trabajando en un piso de 60, 45 metros cuadrados habitables, y tener vacías, o sea, Ciudad Santander, la Torre de Cepsa, tantos metros de oficinas que existen en España. Entonces, ese cambio de mentalidad y ese liderazgo, o sea, que va en las organizaciones, creo que se está gestando un cambio, pero no se termina de definir qué es lo que va a pasar. O sea, cuando ya regresemos a la normalidad, cuando podamos ya regresar a las oficinas y sea decisión de una empresa como Santander, volver a tener, no sé, 5,000, 10,000 personas concentradas en Ciudad Santander o tener esas 10,000 en sus casas, ahí es donde va a tener que pues definirse ese liderazgo que es de lo que tú planteas, ¿no? ¿Cómo se va a dar eso? Es mi reflexión. Claro, fijaros que Santi planteaba, ¿no? El liderazgo, el proceso de cambio, lo has dicho, a partir de las personas, ¿no? Poniendo el foco como clave en las personas, y tú, Elliot, has sacado un tema nuevo, ¿no? Sí, ¿no? Que es la parte más logística, más física, ¿no? Más de esos activos, ¿no? Que existen, que son oficinas, y en el caso de pues, Santander pues son grandísimas, ¿no? Claro, imaginad si tenemos que tomar una decisión de activos físicos, ¿no? Sin tener en cuenta el tema de las personas. Es decir, ¿dónde ponemos el foco? En que tenemos que mantener... Y nada más algo, ¿no? Para también el gran riesgo que yo veo que es con esto del teletrabajo, se puede evidenciar más ciertas precariedades que hay en la sociedad, en el trabajo, de, por ejemplo, la gente que es más operativa, que necesariamente tiene que ir físicamente a la oficina, que, vamos, ustedes lo deben saber mejor que yo, en las estructuras de las empresas, esa base operativa predomina la gente joven, predominan más las mujeres sobre los hombres. Entonces, pues va a llegar un momento en que quienes pueden hacer el teletrabajo son los ejecutivos o la gerencia media hacia los directivos, que pueden tener, o sea, una casa más grande, que en su mayoría predominan los hombres, y vamos a hacer más una brecha entre esas diferencias que hay en las empresas. Esto es muy interesante, Elliot, porque justo leía el otro día sobre esto, sobre cómo el trabajo remoto y el trabajo híbrido evidencia todo. Es decir, la brecha
totalmente de acuerdo, porque las personas que son cajeras en un supermercado o que son repartidoras nunca van a poder trabajar en remoto, en híbrido, totalmente de acuerdo. Pero justamente esta mañana estaba hablando con una persona que se dedica al liderazgo intercultural y le estaba contando el proyecto de GoBlend y me decía, es que lo que nos está ocurriendo cuando gestionamos temas de interculturalidad es que el formato remoto evidencia las diferencias interculturales, ¿no? Que podríamos pensar que no, porque estamos todos conectados, ¿no? Más o menos se diluye, pues me decía que no, al contrario, porque el que es más cuadriculado porque es alemán, le sale toda la cuadrícula en el enfoque remoto, el que es más tímido directamente, el que es más hablador quiere acaparar la reunión del Zoom. Entonces, es un punto muy interesante, Elliot, como el trabajar en remoto o en híbrido lo potencia todo, o sea, lo bueno y lo malo. Sí. Es como coger una lupa y ahí aflora un caldo de cultivo. Básicamente lo que hace es eso, es hacer aflorar. De hecho, hace unos meses ya saqué un estudio de cómo la brecha de género se está haciendo, se ha hecho más grande en la época de la pandemia. Un poco como cosas que tú apuntabas, Elliot, ¿no? Es decir, al final hay una brecha de origen que es el techo de cristal femenino y entonces de ahí para abajo se genera que la brecha sea cada vez más grande. Y por aquí un poco lo que comentaba Rebeca, obviamente la persona que está en un soporte administrativo de nivel básico, cabe esperar que en su casa no habrán los medios adecuados para trabajar cómoda. No digo para trabajar, para sobrevivir trabajando, esto ya lo hemos hecho, pero para trabajar cómoda, para dar lo mejor de sí mismo. Y me parece muy interesante, es algo que nosotras hemos estudiado mucho, o sea, se está empezando a estudiar mucho a nivel en el extranjero y aquí en España todavía está muy verde, ¿eh? Que es el tema de las grandes compañías que en su momento hicieron grandes inversiones en espacios para dar cabida a su gente y, como decía Santi, para tenerlos controlados. Y ahora viene la segunda parte de la parte contratante, que no es solo que no pueden ir a la oficina, es que muchos no quieren ya volver. Es que en Apple ahora mismo tienen un motín porque quieren hacer volver a la gente a las oficinas y la gente les ha dicho que sí, que por aquí se va a Madrid. Que a ellos les ofrezcan que les hagan una propuesta híbrida porque volver 5 días a la semana a la oficina no piensan volver, porque se quieren quedar con los beneficios que han probado de la parte de trabajar en remoto, ¿no? Entonces aquí hay mucho que procedimentar a nivel de las organizaciones, mucho que trabajar a nivel cultural, mucho que trabajar a nivel de las personas. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a esto, otra cosa es que nos paguen por hacerlo, pero nunca dejaremos de tener trabajo porque todo lo que tiene que ver con el liderazgo y el acompañamiento a otras personas sigue estando muy verde. Pero muy verde, ¿eh? Y mira que se han invertido millones, mira que hay teorías por ahí que das una patada y salen 500. Que no hay empresa de renombre que no tenga en su plan estratégico el discursito de que las personas son su capital más importante y una porra pinchada en un palo. A la hora de la verdad, quítate la corbata y ponte a reponer, le oí decir yo una vez a un director regional de Carrefour, que le va allí un jefe de sección con una preocupación y le dice esto, no me toques los cojones, quítate la corbata y ponte a reponer. Y lamentablemente todavía tenemos muchos líderes en esta línea, entonces claro, fijaros que vamos a un modelo en el que va a haber que confiar en la capacidad de los colaboradores para cumplir los objetivos, pero no solo eso, es que va a haber que saber definir esos objetivos. Que yo no sé la experiencia que tenéis vosotros con jefes que hayáis tenido, pero el 99% de jefes no saben poner un objetivo. Ayer era, Marc, que hablábamos contigo de que en el último sitio que trabajaste por cuenta ajena te pedían que los prepararas tú. Y nos contó que se los fijaba él, se los pasaba a su jefe. Claro, que le decía, póntelos y luego los validamos. Entonces, claro. Yo donde veo también bueno, que creo que es un problema, ¿eh? No, para mí es un problema,
donde sí que en lo que es el distanciamiento entre las personas. O sea, es decir, antes, por algo que se había luchado mucho desde el punto de vista comercial y que yo lo considero como un valor, que es el touch, el estar delante de alguien, el mirarle a los ojos, el escuchar, el poder escuchar de forma activa, de calidad, ¿no? Delante de una persona y poder ver las emociones, ¿no? Y poder determinar, pues poder ayudarle o poder compartir. Eso se está perdiendo completamente, o sea, se ha perdido, es un tema así de real porque ya no estás con las personas y dependiendo con qué rol, pues a lo mejor un director de compras pues le molestaba incluso que le fueras a visitar o tenerte ahí delante y ahora estas personas pues se están empoderando en su espacio híbrido o remoto y con lo cual ya es muy difícil acceder a ellos, con que imagínate más empatizar para poder vincularte a él, ¿no? En la forma al día. Yo creo que el factor confianza, el generar confianza entre las personas mueve las cosas, porque si no, vaya, puedes tener un producto espectacular, pero si no eres capaz de hacerlo sentir a la persona que tienes delante o al grupo o bueno, a la sociedad, pues eso se te queda ahí. Y de proyectos buenísimos que no han salido, que no han podido seguir adelante, básicamente en su mayoría es porque no se han podido explicar bien. Entonces yo creo que hay un factor humano de personas decisoras o no tan decisoras o personas que están ahí, que son filtros, que cuesta mucho, bueno, que están a lo mejor en un entorno muy cómodo porque, pues bueno, a lo mejor son personas que por sus características a la manera de relacionarse, pues no tienen empatía o son más tímidas o no sé, no tienen poder de decisión o prefieren no tomar decisiones. Entonces yo creo que ese es otro aspecto que se tiene que trabajar y que es una herramienta donde a lo mejor también ahí podéis buscar un nicho para poderos acercar, para poder hacer que el sistema funcione. Vaya. Bueno, sí, claro, hay que trabajar nuevas maneras de empatizar, nuevas maneras, decíamos antes, de comunicar, nuevas maneras de motivar, nuevas maneras de liderar. Todo eso hay que trabajar. Si no se trabaja, pero sí que estoy de acuerdo contigo, Santi, de que esta parte más humana, si trabajas 100% en remoto, es difícil de paliar, por lo menos de la misma manera que teníamos antes. Por eso la apuesta es por un enfoque híbrido. Decir, nosotras no vamos a defender nunca un enfoque remoto 100%. No es nuestro tema. Hay empresas que sí, que lo trabajan y lo potencian y demás, pero no es el nuestro porque compartimos contigo que la fórmula tiene que ser combinar lo mejor de ambos enfoques. Yo no sé si Albert... Yo quería complementar una cosita que ha dicho Santi. Vale, y luego que teníamos a Albert pendiente de turno desde hace un ratito. ¿Vale? Pues nada, yo voy a ser muy breve porque es muy rápido lo mío. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero sí que es cierto que el online hemos perdido una parte de la tarea comercial, lógicamente. Los que somos comerciales sabemos lo que es el trato personal. Pero yo me he encontrado, y espero y supongo que vosotros también, hacer reuniones presenciales, pero hacer la reunión presencial con la mascarilla, pierdes un 80% de la información. O sea, estás hablando con la mascarilla y no sabes si el receptor está interesado o no está interesado porque te falta la gesticulación. Entonces, no sé, o sea, sí que echamos de menos el presencial, pues que el presencial actual tampoco es que sea, digamos, una maravilla, porque claro, todo el mundo con mascarilla ya no sabes si el que está delante tuyo está bostezando o no, o le está aburriendo lo que está diciendo porque te falta mucha información. Totalmente no sé si... de acuerdo. Y hay estudios que hablan de esto, incluso demuestran como los que critican el remoto, ¿no? Y que con el Zoom se pierde y demás, explican cómo el Zoom te ayuda a leer muchísimo mejor la comunicación no verbal, porque tienes a la persona enfocada, te centras en eso y en ningún otro estímulo externo y eres capaz de leer con mucho más detalle expresiones faciales y gestos que en una situación más presencial se te pueden escapar. Ojo que eso también genera el efecto, otro trastorno que existe, que tiene que ver con la tensión del Zoom, ¿no? De sentirte observado
de tener la cámara ahí puesta, sobre todo además se ha demostrado en las mujeres, que somos mucho más exigentes con nuestra imagen y que cuando nos pasamos pues 6 horas al día u 8 horas al día viendo nuestra imagen en la que vemos la arruga, el peinado, la tal, ¿no? Esto no pasa tanto en los hombres, pasa, pero son estudios, no me lo invento, está todo estudiado. Cómo genera ansiedad, además se llama ansiedad del pum, y sobre todo en las mujeres. Por eso mucha gente no pone la cámara. Claro. Pero claro, si no pones la cámara, entonces, y yo siempre lo digo, Estás mira, perdiendo, claro. no poner la cámara es como entrar en una sala de reuniones con los ojos vendados. Entonces, si estamos dispuestos a hacer una reunión así, quitar las cámaras. Si no, por favor, pongamos la cámara y mirémonos a los ojos. El problema está cuando te llamo con el cliente y es el cliente el que dice, es que no me va la cámara, no la puedo conectar. Ya te ha fastidiado. Bueno, o sea, claro, hay situaciones que no podemos controlar. Te ha desarmado totalmente y dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea. No, Fred, también quita tú la cámara. Claro, entonces ya como dos... Sí, no es broma. O sea, Alex, no es una mala solución. Ahora no me sale ocurrido nunca. Bueno, pues a mí también se va, porque así igualo y así ya está. No, os lo digo, yo lo hago, pues bueno, mira, no es mala idea, porque los dos con igualdad de condiciones. Vamos con igualdad de condición. Vale. Claro. Vamos a dar, si me permitís, lo digo para gestionar un poquito los turnos, porque aún nos tenemos que contar algo sobre la palabra Albert, que la está esperando. Y os invito a que leáis un comentario pues, muy simpático que nos ha introducido Rebeca en el chat. Albert, venga. Sí, nada, en 30 segundos. Solo recordar que nos ha costado 300.000 años convertirnos en Homo sapiens, 10.000 años en pasar de ser recolectores y convertirnos en buenos agricultores, 100 años en instaurar la revolución industrial y ahora pretendemos que en 1 año y medio nos convirtamos en esta otra cosa nueva, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo en momentos de urgencia, hemos perdido el sentido todos, yo también, todos. Y algunos CEOs de empresas más, porque pretenden tener la misma rentabilidad y productividad que tenían hace 1 año y medio en un entorno totalmente diferente. Entonces, ahí yo creo que hay 2 tipos de empresas y con eso acabo. Las que son adaptables y flexibles y resilientes y las que no. ¿Cuáles son las que van a sobrevivir? Las primeras. El resto, por ahora van tirando, porque son grandes, son como los transatlánticos, que tienen mucha inercia, pero el mercado no va a aguantar ese sistema y se van a romper. Así que habrá que trabajar muchísimo la resiliencia personal, pero también la resiliencia y la flexibilidad organizativa. Y ya está. Tenemos trabajo para años, ¿no? Para siglos casi. Para siglos, correcto. Gracias, Albert. Pues Virginia, si te parece, porque ya sabéis que no hay webinario mesa redonda sin que hablemos de nuestro libro, os vamos a pedir como los últimos 10 minutos para hablaros un poquito de nuestro libro y contaros un poco qué es GoBlend. Bueno, yo si os parece, antes de hablaros de nuestro libro, os voy a enseñar un poquito cómo ha ido esto del debate así. Al mismo tiempo que íbamos debatiendo, yo iba tomando nota de todas las cosas que iban saliendo, ¿vale? Algunas, como son el mismo hilo conductor de ideas están en el mismo color, otras, la idea era un poquito intentar respetar cierta afinidad entre los colores y el tipo de idea. Lo que vamos a hacer con esto es generar un documentito de conclusiones de la sesión que os haremos llegar a todos y que incluirá además un pantallazo legible de esto que ahora os lo estoy enseñando en un tamaño que es pequeñito, ¿vale? Pero esto es una herramienta colaborativa que para quien le haya hecho gracia, esto va muy bien porque al mismo tiempo que estábamos trabajando, yo iba por aquí trasteando en este software y luego lo hemos podido ver todos juntos, ¿vale? Es una de las cosas en las que la tecnología ayuda mucho, ¿vale? Y entonces, ahora sí me vuelvo a hablar de nuestro libro, un poco. Es decir, de todo esto que os hemos contado, ¿a dónde ha nacido GoBlend? Y a ver, que yo tengo que dejar de compartir lo que os estaba compartiendo y compartiros otra cosa diferente. Que es esto. Vale. Compartir. Vale, esto, un
un poco, ¿vale? La idea nuestra, que además fue una idea que primero fue de Nausicaa, ¿eh? Yo me apunté después, es que todas estas complicaciones que va a traer el trabajo híbrido, perdón, muy bien, apuntaba Alberto hace un momento que habrán organizaciones que resistirán y otras que no, porque al final, en función de la capacidad de adaptabilidad que tenga cada organización, pues No lo tienes en pantalla completa total, ¿verdad, Virginia? Pues debería, pero igual me he equivocado, podría ser, ¿eh? Déjame ver que lo vea. A ver si soy capaz. ¿Por qué no? Porque estáis viendo el lateral también, ¿no? Sí, todo. No me hagáis caso, porque lo que no me pase a mí, los que me conocéis ya sabéis que a mí siempre me tiene que pasar algo. Bueno, yo te tiro más que nada para que... A ver, espérate, a ver, pantalla. Se supone que estoy en modo pantalla completa, pero no está en pantalla completa. No. Espérate, no. No, escúchame, no sé. Da igual. Da igual, lo veis bien, ¿no? Como que da igual. Lo veis bien, ¿no? No me liéis. No me distraigas. Pues bueno, un poco lo que nosotras hemos visto y además hemos estudiado un montón, hemos trabajado un montón para llegar a donde estamos hoy, que es enseñándoos un modelo de producto y de servicio bastante concreto. Llevamos casi un año trabajando. Que hay una serie de ventajas que han traído el trabajar primero en remoto y ahora en híbrido, pero también hay una serie de inconvenientes que hemos estado debatiendo aquí estos días, ¿vale? Entonces, nosotras arrancamos, primero de todo, con un producto que es lo que consideramos nuestro producto estrella, que es un programa de reskilling y de upskilling, donde lo que hacemos es, a través de un crucero virtual, trabajar en cada puerto una serie de competencias que hay que trabajar para poder ser efectivo en formato híbrido. Y cuando veáis un poco, la alegoría que hemos hecho es, la idea es que cada uno de los países que se visitan tiene bastante que ver con la competencia o la capacidad que se trabaja en ese país, como es Estados Unidos, foco y productividad, Suiza, colaboración y aprendizaje en remoto, en Nepal, equilibrio personal y bienestar, en Kenia, personal, o sea, mejora personal y de equipo, en Japón toda la parte, digamos, de orientación tecnológica y de digital mindset, y en Australia toda la parte de liderazgo, que obviamente cambia mucho, le hemos llamado liderazgo fluido, ¿vale? Esto va dirigido a toda la organización, mandos intermedios, responsables de recursos humanos. En cada caso, con cada cliente vamos a identificar cuál es el público objetivo y con quién hay que trabajar dentro de la organización, y digamos que el modelo de trabajo, que es vía workshops, se adaptarán en función del colectivo. Esto es algo que ha introducido ya antes Nausicaa, que es la metodología de trabajo es, primero trabajamos la mentalidad, después trabajamos para que la gente, el colectivo implicado, mejore las habilidades que necesita, y por último se llevan técnicas y herramientas para aplicar en su día a día esas habilidades nuevas o conceptos nuevos que han aprendido. Y no siempre las técnicas y herramientas son tecnológicas, ¿vale? En cada escala hay un pre-work, un workshop, que lo mismo puede ser presencial, remoto o híbrido en función de las necesidades del cliente. La dinámica de equipo es síncrona durante el workshop. Luego hay un proceso de feedback individual a los participantes, lo que quiere decir que en cada crucero las plazas son limitadas,
y luego cada participante se lleva su cuaderno de viaje, que es una especie de pasaporte donde se ha trabajado con él una especie de plan de desarrollo personal y además tiene el sello que luego se puede convertir o no en función de las necesidades de la organización y de la implicación de la organización en el proyecto, se puede hacer o no un seguimiento. ¿Vale? ¿Cuál es el retorno para la empresa? Más productividad, sobre todo los líderes apoyados en este proceso de una forma de liderar que va a tener que ser muy diferente, y apoyados y capacitados, enseñados. Incrementar también los niveles de bienestar y motivación. Una de las cosas que está pasando es que hay mucha gente muy quemada, con esta incertidumbre de no saber lo que se espera de ellos, ni lo que se les va a exigir, ni cómo se les va a evaluar a partir de ahora. Entonces, mejorar la efectividad y reducir los riesgos de fuga de talento, de burnout, de hiperconexión, de bajas por ansiedad, que por cierto tenemos números en algún sitio, en los últimos 3 meses se han incrementado de forma exponencial. Vale, y entonces aquí os damos las gracias, pero bueno, básicamente digamos que es el producto estrella y el que está ya. Voy a ver si consigo dejar de compartir, ¿vale? Para veros mejor la cara. Es el producto estrella que tenemos ya muy diseñado, muy detallado, y estamos trabajando ya, que están muy avanzados, otros productos y servicios que van en la misma línea, donde va a haber un proceso de auditoría de situación de las empresas, ¿no? Es decir, ¿dónde estáis en relación a una cultura de trabajo híbrido que se tiene que consolidar? Y esto, la idea es que habrá una mini auditoría automática que se podrá hacer gratuitamente desde la web, pero que incluso le llegará al que le haga un mini informe, pero que obviamente el objetivo es hacer una auditoría en profundidad in company. Habrá servicio de diseño de políticas y procesos, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, Elliot, con lo que explicabas tú de Ciudad Santander, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora con estos millones que metimos aquí en estas oficinas tan chulas? ¿Perderlos y meter esos millones en las casas de nuestros empleados? Bueno, pues ahí hay que definir. No es lo mismo quien esté en una pyme, que son media docena de personas, esto es más o menos fácil de manejar, pero en las grandes compañías hay que definir políticas de trabajo híbrido y procesos concretos y metodología concreta para que cada uno solicite lo que... Rebeca, ¿qué comentas por aquí? Sí, tienes razón, que lo será más un diagnóstico. Obviamente, la auditoría, si no estamos ahí comprobando que es verdad lo que nos dicen, no lo podemos llamar auditoría. Tienes toda la razón del mundo. Y bueno, un poco, esto es lo que os contamos sobre lo que es GoBlend y cuáles son nuestros objetivos, que es ayudar a las empresas y a las personas que las componen, sobre todo, a adaptarse de la mejor forma posible a algo que es innegociable, que viene que ha venido para quedarse. Y no sé si queréis hacer alguna aportación más antes de que nos despidamos. Ya os digo, de lo que ha salido durante el debate haremos un documentito que recibiréis, que tendrá el contenido que hemos presentado, más lo que ha ido saliendo durante el debate. Creo que Rebeca quería comentar. Pon el altavoz ahora, perfecto. Adelante, Rebeca. Sí, gracias. Bueno, yo muchas veces digo que más que formación profesional, tenemos deformación profesional que nos obliga a ver las cosas siempre desde nuestra perspectiva educativa. Y como abogada, pues creo que quizá tendrían que, retomando el comentario que hacía Elliot, poniendo él unos ejemplos de empresas muy grandes, pero no necesariamente empresas muy grandes, empresas en general que quieren tener siempre
los beneficios de todo. Todo lo bueno es para ellos. Por ejemplo, algunas, si han hecho gastos colosales, como debe haber sido tener una ciudad para los empleados, pues evidentemente querrán que regresen y volver a aplicar la mecánica presencial. Pero en realidad es que el nicho de los empleados viene enfermo desde ahí, porque claro, muchos no quieren regresar porque se están dando cuenta de que esa es una dinámica enferma. No puedes estar todo el día en tu empresa porque ahí hay gimnasio, porque ahí hay cafetería, porque ahí hay comedor, porque ahí hay cursos de idiomas que si quieres lo puedes tomar, por lo que sea. No es sano estar todo el día en el núcleo de trabajo. Sin embargo, otras empresas que daban algunos beneficios a sus empleados, ahora se los quieren quitar porque, pues como ya no es presencial, por ejemplo, vamos a hablar de una guardería, yo no tengo por qué pagar la guardería si mis empleadas ya no vienen. Sí, claro, pero tampoco les pagas los costos del móvil, tampoco les pagas la conexión a internet, pero sí te quejas de que su conexión no es buena y de que no te pueden escuchar o de que no se pueden conectar. Entonces, creo yo, o bueno, lo que entiendo aquí es que ningún cambio va a proceder si no viene de la dirección hacia abajo. Y esto, Nausicaa, tú lo debes tener muy claro porque es uno de los principios del coaching. Cualquier cambio que tú quieras hacer en una empresa tiene que venir de la dirección hacia abajo. Si no hablas primero con las cabezas, nada va a suceder. Ese es uno. Dos, habría que sensibilizarles respecto de algunas ayudas que ellos deben tener, porque claro, también algunas empresas, vuelvo, no el caso de las mega, como mencionaba Elliot, sino otro tipo de empresas, gastan menos luz, gastan menos agua, porque no hay nadie ocupando los sanitarios y lavándose las manos 30 veces al día, porque no hay nadie prendiendo las cafeteras, las computadoras y todo lo demás. Entonces, ellos también han visto reducidos sus gastos y no están dando nada a cambio. Y esto que voy a decir ustedes que están de ese lado del charco, como decimos en México, o sea, en Europa, yo estoy en América, entonces acá a mí me llega de oídas, pero tengo entendido que en Francia está prohibido ya que los empleadores localicen a sus empleados en ciertos horarios vía celular. Está prohibido, ya, pero ya dicho por sentencias, leyes, abogados, etcétera. Ya sabemos que los policymakers siempre van muy atrás de los fenómenos. Primero se cae la sociedad ahí en enfrentamientos, manifestaciones y demás, y después vienen a regular el fenómeno jurídicamente. Entonces, quién sabe cuándo pase eso en otros lugares. Pero esa debería ser también parte de las normas del trabajo híbrido. Sí entiendo muy bien esto que dicen de que a lo mejor hay algunas personas que tienen biorritmos, que etcétera, sí, pero también tienen que ponerse unos límites de cuál va a ser la nueva jornada laboral, si va a ser de 4 días, de 3 días, de 5 días y en qué horarios. Y que evidentemente si una persona ni siquiera abre los mensajes pasadas, yo qué sé, 7 de la noche, no se le puede amonestar, ¿no? Por no haberlo hecho. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que veo. Claro, ya después irá permeando hacia abajo para ver cada quien si tiene el perro, el gato. Yo, de hecho, me cambié de lugar porque allá estaban mis perros ladrando, entonces tuve que cambiarme de lugar. Comencé la reunión en un sitio y ya estoy en otro, pero tengo la suerte de tener otra habitación en la que me puedo mover. Yo lo digo porque, claro, sé de casos de gente que está prácticamente viven en estudios y no tienen otros ambientes a los cuales desplazarse, ¿no? Entonces, bueno, son comentarios que quería yo hacer por lo que les pueda ser de utilidad y yo las felicito, me parece un proyecto sensacional que yo creo que lo van a hacer muy en grande. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, yo Rebeca. apunte de una idea muy importante que has trasladado, de que los cambios vienen desde arriba y van hacia abajo. Sí, eso está claro, pero yo creo que ha llegado el momento de dar un paso más, porque ha llegado el momento también de educar hacia arriba, y eso es algo que
nos da mucho miedo, mucho respeto sobre todo a ciertas culturas como la española. Entonces hay que educar hacia arriba también y hay que hacerlo sin miedo. Y ahí lo dejo porque creo que me habéis entendido todos. Sí, además aquí contamos, yo creo, con una ventaja que es las nuevas generaciones que se han incorporado ya y que se están incorporando al mercado laboral, que en ese sentido son mucho más exigentes hacia el empleador de lo que fuimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos hijos de la cultura del esfuerzo y para bien y para mal, pero hemos sido muy poco exigentes con nuestros superiores. Y esta gente que viene detrás no es que no sepan lo que es el compromiso, es que solo se comprometen si les vale la pena. Entonces creo que ellos van a contribuir mucho a la educación desde abajo, porque al final la fuga de talento es muy cara para las empresas. Y cuando es poca, bueno, pero cuando es mucha y en masa, entonces ya se le empiezan a ver las orejas al lobo. Y respecto a todo lo que decías, Rebeca, me ha gustado mucho tu intervención, porque además una cosa que nos ha pasado es que teníamos una invitada que es abogada laboralista, que en el último momento ha tenido problemas de conexión y no se ha podido venir, pero aquí es una cosa que tenemos que tener en cuenta todos los implicados, que es que este cambio de paradigma va a implicar la necesidad de revisión de muchos aspectos legales que tienen que ver con el trabajo. Entonces, esa es otra cosa que habrá que trabajar y que las empresas van a tener que trabajar muy bien. Y yo, por mí... Yo creo que vamos a ser puntuales y a respetar esto que se hace tan poco, que es la finalización de las reuniones en la hora acordada. Por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis asistido, a vuestras aportaciones, que han sido muy enriquecedoras y que, como os ha dicho Virginia, os trasladaremos posteriormente vía correo electrónico. Y bueno, desearos un buen fin de día y fin de semana. Vir, ¿quieres cerrar tú? Sí, nada, eso, muchas gracias a todos por venir. Sugerencias son bienvenidas, vais a recibir, probablemente no, si la máquina de automatización de marketing funciona, mañana creo que recibiréis un correo en el que os piden que nos digáis si os ha gustado, pero muy fácil, o sonrisa o de esto para no haceros perder el tiempo. Y ya está, gracias a todos por estar aquí y esperamos veros muy pronto en otro. Bueno, muy pronto, que ya como pronto será septiembre, Sí, sí. Ya eventos antes de vacaciones ya no se pueden hacer más. Cualquier cosita que queráis, tenéis nuestras coordenadas, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, tenéis nuestros emails. Una reunión, ya sea por Zoom o presencial, para hablar en profundidad del tema, tal, estamos aquí para esto. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias a todos. Muy bien. Que vaya Gracias. muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.